Siguiente estaría la convencionalidad, que serían los pactos y convenciones internacionales en materia de víctimas, en materia de sindicados, territorialidad de la ley y la extraterritorialidad de la ley. La territorialidad, en base al artículo 156 de la Constitución, nos dice es imperio de la ley, que es la aplicación de la ley o el ordenamiento jurídico en el territorio guatemalteco. Sean bienvenidos a nuestro segmento Lo han preguntado en privado. En esta ocasión me encuentro muy bien acompañada por el licenciado Sergio López. Bienvenidos a todos, es un gusto estar aquí con ustedes en este segmento. Bienvenido, licenciado, y pues en esta ocasión vamos a abordar temas relativos a derecho penal, precisamente al tema de la ley penal. Licenciado, ¿usted nos pudiera orientar qué podemos responder si el examinador nos preguntara qué es la ley penal? Muy bien, cuando nosotros hablamos de ley penal, en primer lugar debemos recordarnos de dos palabras claves, ¿verdad? Que es el delito y la pena. Esas son las palabras claves que debemos recordarnos para nuestro examen técnico profesional. Ahora contextualicemos, ¿verdad? La ley penal es el conjunto de doctrinas, principios, instituciones que regulan delitos o faltas. ¿Por qué les digo de instituciones también? Porque nosotros tenemos que buscar dentro de la ley esos referentes de materia penal, ¿verdad? No solo decir delito, ¿verdad? Sino tenemos que clasificar el delito. Tenemos que ver las penas, tenemos que clasificar las penas. Entonces, no solo es de decir, hay el delito y la pena, ¿verdad? Sino que la ley penal es ese conjunto de doctrinas, instituciones, normas jurídicas que me regulan delitos, penas y el procedimiento que se llama proceso común en Guatemala. Excelente, licenciado, muchas gracias. ¿Y usted nos pudiera indicar cómo se interpreta la ley penal? La interpretación de la ley penal es el tema de la exégesis de la ley penal, ¿verdad? Cómo nosotros debemos digerir la ley penal. Cuando nosotros vemos, la ley nos exige primero establecer una interpretación especial, que nosotros cualquier ordenamiento jurídico de carácter especial, como por ejemplo una ley de narcotráfico, una ley PINA, nos dan una interpretación prioritaria. Es decir, que nosotros vamos a tomar sus principios rectores desde un principio. Los segundos serían los de carácter general, que es el derecho penal común, como del Código Penal, el Código Procesal Penal, que son de carácter común, ¿verdad? El siguiente estaría la convencionalidad, que serían los pactos y convenciones internacionales en materia de víctimas, en materia de sindicados. Pero ojo ante esto, en algunos lugares o en algunos casos, la convencionalidad se aplica de forma prioritaria, como por ejemplo en la protección a través de derechos humanos. En el artículo 46 de la Constitución nos refiere a esa preeminencia del derecho internacional en materia de derechos humanos. Entonces, si tenemos nosotros, por ejemplo, un Belém do Pará, que es esa Convención de Protección de Derechos de la Mujer, nos vemos ya inmerso en una interpretación prioritaria. ¿Ya? Entonces, la convencionalidad pasa a ser una interpretación prioritaria. En este caso, esa es la forma en que nosotros debemos interpretarla. Muchas gracias, licenciado. ¿Nos pudiera usted indicar qué podemos responder ante la pregunta cuáles son las formas de la ley penal? La forma de la ley penal tiene que ver mucho con el tema que estemos tratando, porque la ley penal podría tener un enfoque victimológico, un enfoque procesal, un enfoque del bien jurídico tutelado, un enfoque judicial. Es decir, que las formas que la ley penal va a tener va a depender de ese bien jurídico tutelado. Si vamos a hablar narcotráfico, vamos a hablar de todos sus delitos que vamos a buscar a narcotraficantes, a los estupefacientes y demás, ¿verdad? Si vamos a hablar de víctimas, por ejemplo, ¿verdad? Hay ciertos bloques de leyes que protegen a la víctima, a la mujer, a los niños, a esos grupos de vulnerabilidad. Entonces, las formas de la ley penal realmente son muchas, sino que lo que debemos nosotros de enfocarnos es ese bien jurídico tutelado en que le va a dar forma a la ley penal. A la vez, tenemos un proceso penal, que es el área procesal de la interpretación, ¿verdad? Que esa es la forma, y así sucesivamente, dependiendo ese tema que estemos nosotros analizando en el punto de vista penal. Muy bien, licenciado. ¿Y qué podemos responder si nos dijeran en dónde encontramos la ley penal? Nosotros cuando busquemos la ley penal, en primero, como siempre, ¿verdad? Nuestra constitución es nuestro tope, ¿verdad? Nuestro primer punto, nuestro referente legal. La constitución nos establece en el artículo 6 al 29 esas garantías constitucionales en materia penal, como por ejemplo dos de las más importantes, que es el derecho de defensa y la presunción a la presunción de inocencia, mejor dicho, ¿verdad? ¿Por qué? Son garantías que se deben
deben establecer en un proceso penal a todos los sujetos procesales. Ahora bien, vámonos a las leyes comunes, como el Código Procesal Penal y el Código Penal, que esos son nuestros dos machetes en materia de penal. Las leyes especiales donde encontremos un delito o una pena establecida por esa conducta es una pequeña porción de ley penal. Por ejemplo, nosotros tenemos muchas leyes de carácter penal y nosotros incluso las categorizamos en nuestro curso de aquí en AFAN. Pero no podemos olvidar de pequeñas leyes de otras naturalezas, como lo que es la ley de bancos. En el artículo 96 nos establece el delito de intermediación financiera y es un delito y es una pequeña porción de ley penal dentro de una ley eminentemente mercantil, que sería la ley de bancos específicamente. Entonces no podemos olvidar ciertas leyes de otras ramas que nos regulan un pequeño delito y a la vez conforman una pequeña porción de ley penal. Excelente, licenciado, muchas gracias. Y usted nos pudiera orientar qué podemos responder si el examinador nos preguntara cuál es el ámbito de validez de la ley penal. Cuando hablamos de ámbito de validez de la ley penal, tenemos que recordarnos de la territorialidad de la ley y la extraterritorialidad de la ley. La territorialidad, en base al artículo 156 de la Constitución, nos dice es imperio de la ley, que es la aplicación de la ley sobre el ordenamiento jurídico en el territorio guatemalteco. Entonces, eso ya nos da una idea clara de que la ley penal se aplica en territorio guatemalteco, pero existen ciertas excepciones, ¿verdad? Donde la ley penal persigue al sindicado fuera de nuestros límites territoriales o protege a nuestros connacionales fuera de nuestros límites territoriales. Por ejemplo, ¿verdad? Ahorita hemos visto muchos temas de carácter migratorio, en donde las personas se van a México, se van a Estados Unidos y sufren ciertos delitos. El Estado de Guatemala puede exigir ciertas justicias a través de los ordenamientos internacionales, buscar algún tipo de contacto diplomático con ese país para tratar de acceder a la justicia de estas personas. Ahora bien, ¿verdad? También está la figura de la extradición, que también nos permite poder mandar a pedir, por así decirlo, a una persona que está en otro país porque necesita enfrentar justicia aquí o viceversa. Nosotros lo podemos remitir a otros países para que ellos vayan a enfrentar justicia a otro lado, ¿verdad? El tema de la transnacionalidad de la ley, o mejor del delito, es algo que es muy fuerte en la actualidad, ya que en el año 2000, a través del Protocolo de Palermo, la Convención de Palermo, es una convención de las Naciones Unidas en donde los países se comprometen a de que ya no existan más límites territoriales en la investigación porque los delincuentes no las tienen. La delincuencia transnacional busca el fraguar un delito aquí en el país, pero que se ejecute en otro y así sucesivamente. Entonces nosotros como Estado, nosotros como países debemos también buscar mecanismos para que la justicia sea universal, que se busque no solo acá, sino que se vaya a Brasil, que se vaya a Europa, que se vaya a Asia, tratando de buscar esa justicia que se tiene que encontrar de forma universal. Es claro que nuestra ley penal se va a aplicar dentro del territorio nacional, pero existen figuras como también la asistencia legal mutua que me permite buscar esa investigación en otros países. Entonces el ámbito de aplicación puede ser territorial como de primer punto y excepcionalmente extraterritorial. Excelente, licenciado, le agradecemos, ¿verdad?, el que usted nos haya aportado su vasto conocimiento relativo a la ley penal. Les agradecemos a ustedes por habernos acompañado en este segmento y les invito a que si conocen de alguna pregunta que quisiera que abordáramos en nuestro segmento, la puedan compartir a mi correo a gerencia@fan.com.gt. Nos vemos en un próximo segmento de Lo han preguntado en privado. Un gusto.